Bueno, estamos avanzando, ¿no? Para hacer la cuarta semana, estamos a la mitad, sí, estamos a la mitad. Entonces, hoy ya hemos hecho, ¿verdad? Sí, pastor, primero hemos hecho Joel, Abdías, Joel, Amós, después hemos Oseas. hecho Zacarías, Amós, Oseas, y nos quedó Miqueas, Nos falta ¿no? Miqueas. Nos falta Miqueas. Para terminar con los Y en las- profetas del siglo sí, 7 al 8. sí, sí, ahí terminamos, pero no nos vamos a quedar con Miqueas, porque vamos a entrar a los profetas de siglos 7 y 6, donde están aún, y podemos avanzar hasta Sofonías de repente, ¿no? Eso es más o menos la idea que vamos a plantear y trabajando luego todos los profetas, al terminar, vamos a hacer una cuarta unidad al final sobre las propuestas bíblico-exegéticas y teológicas de, de los profetas, hay la religiosidad, la idolatría, el sincretismo, Sí, el aspecto de la mística oriental también, la religión en comunidad y la privada, la ética de la religión de Israel y la integridad del carácter, que son elementos que subyacen al trabajo de los profetas. En realidad, como se han dado cuenta, el interés de los profetas no solamente era el aspecto netamente religioso, desde la perspectiva de las reglas, las normas, los mandamientos y todo eso, que muchas veces confundimos, pensamos que eso es solamente lo que ellos trataban de plantear, ¿no? A la luz de los escritos o de la palabra de Dios o lo que Dios había encargado. Pero lo que sí encontramos en estos escritos es mucho énfasis en el aspecto ético, también en la integridad del carácter, ¿no? Son elementos muy, muy importantes, pero eso lo vamos a ver entonces ya casi en las últimas semanas, ¿no? Entonces vamos a Miqueas y ahí vamos a hacer el trabajo. Voy a utilizar ahora, por ahora, este material que tengo aquí que quiero compartir con ustedes. Ya no lo hemos compartido, pero aquí está, ¿no? Este es un comentario sobre los profetas menores, ¿no? Y que tiene aquí de Joel, está, creo que está en el orden que nosotros habíamos planteado. Jonás también está acá, eh, está también aquí el profeta Amós, después está Oseas. Vamos a mirar si está Oseas. Eh, sí, acá creo que está Oseas. Bueno, este es Amos, que ya hemos visto también en su momento. Está acá casi en el orden que tenemos nosotros nuestros libros. Ya. Acá hay una énfasis sobre los profetas literarios y todo eso. Parte de ese material, sí, no está, hace un énfasis así y está trabajado, creo, un poquito entre lo que hemos hecho al comienzo, inclusive de los profetas mayores también. Entonces, por eso, bueno, estoy viendo que tiene otra, ahí está, Abdías, ¿ves? Abdías, luego está por acá, sí, hasta ahí llega. Entonces, para los efectos nuestros, solamente complemento. Vamos a trabajar con este de aquí. Mm, ya. Entonces vamos a ir a Miqueas.
Pero antes estoy viendo que tenía el de Jonás, ¿no? Ya ves. Jonás hicimos, Todavía no pasó. No, todavía. No. no. Ujú. Porque le corresponde, creo que a otra etapa. Ya, vamos a mirar Ujú. aquí. Entonces, en el... Ah, claro, ya, está muy bien. Ya, todavía queda, es para el siguiente, sí. Sí, No hay problema, para el entonces. siguiente. Ya, es para Sí, el siguiente. Entonces, vamos a ir a, Pastor, sí, disculpe, Miqueas. Ya está. Ahí está, pastor, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? ¿lo puede agrandar un poco más? Porque veo muy... Ahí, Ahí ahora sí. está, queda. ya, muy bien. Miqueas. ¿Cuál es el nombre de Miqueas en hebreo? En realidad, Miqueas es una forma abreviada del nombre Micayahu, ¿no? Micayahu. Micayahu o Micayahu, que significa quién es como Jehová, ¿no? Aquí la mi es, digamos, una partícula de interrogativa del hebreo, y esto es lo que nos hace ver que es una pregunta, ¿no? Mi Hayahu, ¿quién es como Jehová? ¿Mm? Muy bien. Tomando en cuenta eso de el nombre de quién es como Jehová, está haciendo una comparación, ¿no? Este Miqueas, Miqueahu, es un profeta que está y es de entre la gente común, ¿no? De la gente popular, ¿no? Era bastante tosco, directo y convincente. Eso también, ¿por qué lo sacamos? Porque en el texto hebreo, y hecho que cuando uno va a escribir algo, eh, el escrito también refleja el carácter, refleja la manera de ser de una persona, ¿no? O sea, por lo menos sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, ¿no? Eh, y eso se refleja en los textos de estos autores, ¿no? Cada uno teniendo su énfasis, y por eso es que, a pesar que se habla de la unidad de la Biblia, la coherencia de la Biblia, ¿no? También expresa el, el carácter de cada autor, ¿no? Su lenguaje, su forma de expresión, ¿no? Entonces vas a encontrar a un Isaías que si bien es directo, pero que es, digamos, pulido en el idioma, ¿no? Era un hombre, no sé si erudito, pero por lo menos era un hombre con conocimiento. En el caso de Miqueas no, ¿no? Era un hombre mucho más popular, más de barrio, más de gente, más de la gente, ¿no? De la ciudad de Moresec, que es una ciudad a 36 kilómetros al sudeste de Jerusalén, en Judea, ¿no? Y cuando decimos sudoeste de Jerusalén, estamos entonces hablando más o menos al lado occidental, ¿no? Hacia el sur, para el lado occidental. Y su forma o su nombre es muy corriente en el Antiguo Testamento, ¿no? Aparece en una u otra forma, ¿no? Este nombre. Así que podemos decir que es un nombre que es popular o que es conocido, ¿no? Bueno, viendo esos aspectos o detalles que en algunos casos quizás son simplemente datos, ¿no? Que no van a alimentar ni van a perjudicar, ¿no? El mensaje ni el documento, más allá de las características que decíamos de Miqueas, ¿ya?
Este libro es del periodo más o menos del 749 al 697 a.C. Y que es el tiempo que profetizó Miqueas, ¿no? Y también, por supuesto, Isaías, ¿no? Es de más o menos de esta época, ¿no? Y su escrito fue hecho en hebreo, ¿no? Y en algún lugar del territorio palestino, más o menos por ahí. Ahora, cuando hablamos del territorio palestino, ya hemos dicho varias veces, y creo que tenía que borrar ese nombre ahí, porque teníamos que territorio cananita, mejor lo vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner territorio cananita, porque era de Canaán, ¿no? O si no, simplemente la tierra de Israel, ¿no? Es posible que sea ahí, ¿no? Ahora, el libro habla sobre el ministerio de Miqueas en los días de Jotán, Acaz y Ezequías. Esos eran reyes de Josá. ¿De dónde serían estos reyes? A ver, una tarea. Vamos a mirar. Miqueas, Reyes de Judá. Pues. muy bien. Ujú, Son reyes de Judá. ujú. Acaz y Ezequías. Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Muy bien, esa referencia es importante para ubicar el mensaje del profeta, ¿no? Por algún motivo, las escrituras siempre cuando se menciona, y bueno, de todas maneras el tiempo se va a mencionar de acuerdo a quién, a los reyes que gobernaron, ¿no? Es lo que dice aquí en el texto, ¿no? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresec en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Vio que iba a venir sobre estas ciudades, ¿no? Lo que iba a suceder, ¿no? De alguna manera uno diría que es un profeta con una visión, ¿no? ¿No? O un profeta visionario, ¿no? ¿Y qué es lo que vio? En realidad, simplemente tenía que analizar su contexto y vamos a encontrar que era un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo difícil. Tiempo de turbulencia, ¿no? De gran opresión, de corrupción, de explotación. Y bueno, hasta ahí nomás, ¿no? Eso nos hace recordar un poco el contexto en que vivimos, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Opresiones diversas, sociales, políticas, de gobierno, del Estado, ¿no? La corrupción, algo que vemos nosotros en nuestro país como algo común, ¿no? Que todo el mundo lo hace, ¿no? Lo hace el hombre de la calle, simple, el de medianos recursos, el que tiene pues una capacidad adquisitiva también, los empresarios, comerciantes, profesionales, el Estado, los que integran el Estado. Bueno, en fin, todo, la corrupción abarca todo eso, ¿no? E inclusive vamos a la calle, a una bodega y ahí vamos a encontrar también estos problemas de corrupción, ¿no? Y la explotación, eso está al día también, y es parte de nuestro contexto que en esa época también se daba. Y esto a pesar de la riqueza que tenía Israel y Judá, ¿no? Este pueblo estaba pues lleno de pecado y el mensaje de Miqueas, ¿no? Es un mensaje de juicio inminente, ¿no? Es un mensaje que no es popular, no es muy agradable. Realmente un mensaje popular siempre es de bendición o que te va a salir todas las cosas bien, hablar cosas maravillosas. Muy bien eso, es un buenos deseos, pero este,
las situaciones que van llevando los pueblos, ¿no? Nos va mostrando qué dificultades tienen y eso hay que hablarlo. Eso es lo que ocurrió con este profeta, ¿no? Es el que va mostrando la condición del pueblo, su condición espiritual, pero también que se refleja eso en la familia, en la nación, en el gobierno del Estado, en los que están a cargo, ¿no? De la justicia, en fin, todo eso lo denota Miqueas, ¿no? Entonces es un profeta que está pisando tierra, diríamos, ¿no? Está pisando tierra, no está pensando de manera mística, no está su mirada solamente en los cielos y él está como arrobado o como que está, digamos, elevado, ¿no? Y no tocando tierra. Eso no es la manera de Miqueas. No, más bien Miqueas era un hombre que estaba, le dolía la situación que estaban pasando en su tierra, ¿no? Y esto a causa del alejamiento del pueblo acerca de Dios y también porque habían quebrantado el pacto con Dios, ¿no? Bien. Ese es uno de los elementos que encontramos dentro de estas características del libro que contiene el mensaje de Miqueas. Los principales o las principales razones para el juicio que venía, el juicio de Dios, eran las naciones, pero, o mejor dicho, las razones para el juicio de Dios a estas naciones, ¿qué cosas son o quiénes son los que tienen la culpa? Bueno, son los gobernantes, pues, ¿no? Gobernantes corruptos, falsos profetas, sacerdotes impíos, ¿no? Y comerciantes engañadores. ¿Qué quiere decir esto? Entonces era una crisis de liderazgo, ¿no? Sobre Israel y sobre Judá, ¿no? Eso implica entonces que los que estaban a cargo, los que estaban dirigiendo al pueblo, eran los que causaban el problema, ¿no? Y causaron que el juicio de Dios se activara sobre esta nación, ¿no? ¿Ya? Y de hecho que hay juicio a todas las naciones de paso. Pero en medio entonces de la destrucción y 700 años antes que naciera Jesucristo, él profetiza a Miqueas acerca de Jesús, el nacimiento en Belén. Y eso lo encontramos en capítulo 5, versículo 2. Una gran profecía que se cumplió cuando nació Jesús, ¿no? En esa pequeña ciudad de Judá. Vamos a leer esa parte de Miqueas 2, 5, 2, porque nos va a hacer recordar a, a los evangelios, ¿no? Miren, acá es lo que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Mm? Y está anunciando entonces, ¿qué cosa? Que este Mesías, este Salvador, ¿no? ¿Iban a ser dónde? ¿Ah? En Belén, Efrata, Belén. ¿ya? En una pequeña ciudad, entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel, ¿no? El hijo de David. Bueno, Miqueas entonces nos da esta clave, ¿no? Y que en el Evangelio de Mateo se ve claramente, ¿no? El detalle de este nacimiento. Y también Lucas lo menciona, ¿no? Además de esto, tenemos que ver otro aspecto de Belén, que era una ciudad pequeña, muy insignificante, no tenía una relación, digamos, de presencia a nivel de las otras ciudades de Judá, ¿no? Pero va a adquirir prominencia eterna, ¿no? La va a conocer más allá, ¿no? ¿Y quién no habla ahora de Belén? Cuando habla de Belén, o se habla del pesebre,
se habla del nacimiento de Jesús de alguna manera, porque estamos viviendo un mundo de todas maneras tocado de uno u otro lado por el cristianismo, ¿no? Deformado, pero ahí está, ¿no? Latinoamérica es muy religiosa y muy católica, entre comillas, ¿no? Y que guarda muchas tradiciones y conocen estos elementos que estamos mencionando, no están lejanos, ¿no? Y eso quizás sea la dificultad para algunos para entender el mensaje del Evangelio, ¿no? Porque les vino otro Evangelio, ¿no? Otra forma de expresión evangélica que no era la adecuada o la correcta, ¿no? Pero en fin, ahí está. Ahora, entonces, a través de Miqueas, Dios revela las promesas, ¿no? Un remanente eh, eh, de la providencia eterna se va a manifestar. A través de Miqueas, entonces, un remanente permanecerá, ¿no? También dice en el texto que él juntará a los suyos desde los confines de la tierra, ¿no? Y eso algunos han pensado que ya esto se ha cumplido en el año 48 y se está cumpliendo a nuestros ojos cuando los judíos están en todo el proyecto de sacar a todo judío que están en algún lugar por ahí del mundo para traerlos a Israel, ¿no? Y ese programa se llama Aliyah, el Aliyah. Bien, entonces hay mucha migración, gente que es judía y que vuelve a su territorio, ¿no? Entonces, en parte se ha cumplido esto. Ya está en ese proceso ahorita, ¿no, pastor? Hace años que está ese proceso, ya Sí, le no. estoy diciendo eso porque más o menos estoy pastoreando en Iquitos y por el año 94 hasta el 97, ¿no? Más o menos, eh, conocí la comunidad judía ahí y ya estaba haciéndose ese programa, ¿no? Algunos jóvenes que se fueron y poco a poco se fueron yendo los demás, ¿no? Bueno, ahí está ese detalle. Así que el Señor va a juntar a los suyos desde todos los confines de la tierra, ¿no? Desde de los confines del lugar donde estén, ahí van para volver a la tierra, ¿no? Y Sion será restaurada, ¿no? Sion es una representación, en todo caso, la tierra, de la tierra de Israel, ¿no? Pero que representa al pueblo, ¿no? Y por otro lado, la promesa de que el Mesías reinará, y es una profecía también. El Mesías reinará en Sion, ¿no? Y de hecho que con el Mesías la nación, ¿no? Sería restaurada. Todo eso falta, ¿no? En todo caso, en la profecía para que se vaya cumpliendo. Pero de hecho que hay unos detalles que ya se han dado. El hecho, por ejemplo, de juntar a todo judío de cualquier parte del mundo y traerlo a Israel, llevarlo a Israel y darle un lugar ahí para que se desarrolle en ese lugar juntamente con los suyos. Es parte también de la bendición de Dios y del cumplimiento profético, ya que así habría de ser. Y Miqueas menciona eso. Miqueas es uno de los profetas que va dándonos a conocer esa perspectiva de ese Israel idólatra, de ese Israel alejado de Dios, de ese Israel que había cumplido el pacto con Dios, pero que en la misericordia de Dios, pues, Él va a tratar de alcanzar a esta gente. Y lo logra, ¿no? Lo va a lograr. Hay unas palabras aquí que sería muy bueno tomar en cuenta de este libro de Miqueas. Eh, Como ya les mencioné, aquí están las palabras justicia, ¿no? Justicia. Que cuando hablamos de justicia también ustedes van a ir a un texto bíblico, a un comentario bíblico. Generalmente la justicia la vemos desde la perspectiva del sacrificio de Jesús, ¿no? Que Él pagó el precio, que era necesario y en justicia que alguien muriera por nosotros. Y eso ocurrió, ¿no? Y que nos trajera entonces también ese modelo de justicia que tiene que ver con el bien, ¿no?
Eso está ahí en las Escrituras, pero también está la misericordia. Y otra cosa, también esa justicia nos implica el hecho de que no solamente estamos justificados nosotros delante de Dios, sino también para actuar en justicia para con los demás, ¿no? Y eso tiene que ver con el Hijo de Dios, tendría que ser, ¿qué cosa? Justo también, ¿no? Y a la vez que es justo y que toma en cuenta el pacto, que está ligado a la ley, que está ligado a las enseñanzas y la instrucción de la Torá, también es importante entonar la misericordia, ese es el otro lado, o quizás podríamos hablar de la la otra parte de la cara de una moneda, ¿no? Misericordia, la misericordia, el gesed de Dios, ¿no? La justicia es sadik, ¿no? Justicia es sadik, sedek, y gesed es con H, ese es misericordia, misericordia. Y la otra palabra también es humildad, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Son tres palabras que claramente nos identifican a Miqueas, ¿no? Justicia, misericordia y humildad. El pedido entonces repetido y enfático de Miqueas es que el pueblo de Dios muestre justicia en todos sus caminos, ¿eh? O sea que el asunto de la justicia no es solamente la relación con Dios, como algunos pensamos, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿qué? ¿Y dónde queda la doctrina de la justificación? O eso es otro elemento, ¿no? Es otro elemento que no lo vamos a estudiar acá y tampoco lo vamos a engasar aquí porque estamos hablando del texto del Antiguo Testamento y específicamente estamos tocando los profetas. Entonces, de hecho que posteriormente, ¿no? Aparece Pablo y entonces él ya va planteando lo hecho de la cruz de una manera elaborada, sus hipótesis, ¿no? El trabajo, la exposición del asunto, los motivos y, por supuesto, la base en ese yo, pero que también nos implica entonces eh, el uso de retórica y de instrucción o de enseñanza, ¿ya? A mí me gusta mucho, de paso, tomando en cuenta esto, y yo soy de alguna manera partidario de lo que dice Miqueas y también lo dicen los profetas menores, muy pegado a la justicia, muy pegado al hecho de la rectitud, ¿no? Y hoy, por ejemplo, necesitamos eso, de una participación desde la perspectiva ciudadana, no como cristianos o como referentes de la iglesia, sino como dentro del ejercicio de libre conciencia que tiene cada ciudadano, todos podemos participar y todo creyente también lo debe hacer, ¿no? El hecho es entender si esto estamos llamados para eso y hacer ese tipo de cosas para ir ordenando aquello que es nuestra fe, ¿no? Bien, entonces el pedido repetitivo enfático de mi casa es que el pueblo de Dios muestre justicia y cada uno en todos los caminos, ¿no? Muestre esa justicia y que también, por otro lado, ame misericordia, mostrando a otros esa misericordia, porque uno no puede hacer misericordia si no está el prójimo a un costado, ¿no? Yo no puedo hacer misericordia a mí mismo, ¿no? Se muestra a otros, ¿ya? Y, y caminar. Y también, por otro lado, está entonces caminar en humildad con Dios, ¿no? Caminar en humildad para con Dios. Muy bien, entonces, a ver, voy a leer entonces Miqueas 6:8 acá. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que Lo que es va de ti solamente a hacer hacer justicia, y amar amar misericordia y a Dios humillarte ante Dios, ante ti, ante Dios, ti, Dios. ¿no? Y ahí están los elementos, porque en este versículo está
todo lo sentado, lo condensado, ¿no? En la palabra. Dice, entonces, el Señor pide que nos hagamos justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos ante Dios, ¿no? Eso es lo que pide aquí el profeta, diciendo que estos son los elementos que pide. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Israel, pues, bueno, se estaba comportando como los otros pueblos paganos y no había una diferencia. Entonces aquí ya se hace una diferenciación, no solamente desde la eh, perspectiva, digamos, de, de lo religioso o del otro lado, lo humano, las expresiones religiosas, no. Tiene que ver entonces con un elemento que es la lucha que tiene el hombre. Y es lo que está recalcando siempre los profetas, ¿no? Su condición, su naturaleza vieja, su cuerpo de pecado que lo impide vivir de acuerdo a los principios de Dios, ¿no? Que no ocurre a todos, porque eso tiene que ver con el nivel espiritual que estamos, ¿no? Yo no soy mucho partidario para pensar en este asunto de estas particularidades que cada uno tiene, ¿no? Pero cada uno tiene que dar cuenta al Señor y en el caso de que va creciendo también, entonces más énfasis, más, como digamos, responsables es una persona frente a los suyos, frente a la sociedad, ¿no? Muy bien, algo más que podemos hablar de Miqueas. Aquí encontramos temas que hay en el libro. Dios hace advertencias para que no tengamos que sufrir su ira, ¿no? La exhortación importante y la advertencia respectiva que debe ser para no sufrir. Si no hay obediencia a las advertencias de Dios, pues el juicio es seguro, ¿no? Dios está constantemente advirtiéndonos, ¿no? A veces no lo entendemos, pero Dios muchas veces está diciéndonos las cosas para corregirlas, ¿no? Para cambiarlas, ¿no? Pero no siempre estamos a gusto para eso y por lo tanto hay, se hace o se manifiesta algunas actitudes, ¿no? Bueno, y por otro lado, también está el tema aquí. Eh, esto también Hebreos lo menciona, ¿sí? Y Dios nos disciplina porque nos ama, ¿no? Al que toma por hijo, lo castiga, no es ¿cómo podría decir? No, no se trata de que Dios le pase por alto los pecados, no. Cada uno también dará cuenta para con Dios, ¿no? Dios sabe que el pecado destruye y Él pues nos quiere enteros. Así que hay una promesa de restauración divina, ¿ya? Para los que permanezcan fieles, ¿no? Al Señor. Bueno, ahí tenemos entonces esa temática. Y luego está también el bosquejo. En el bosquejo encontramos aquí este, 5 partes que tenemos aquí, ¿no? 5 partes en que está dividido el libro, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene este libro? ¿Mm? Tiene Pastor, 7 capítulos, ¿no? Sí. Pastor, Miqueas se divide en 3 secciones. 7. ¿Cómo? Miqueas se divide en 3 secciones. No, son 7 que hemos puesto. Mira, estas divisiones también eso depende de cómo el comentarista o estudioso analiza el texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el énfasis que está tratando de darle? Por eso es que ustedes van a ver que revisando los bosquejos de introducción al Antiguo Testamento, en los libros van a encontrar que cada uno tiene su propia expresión, ¿no? Y que de hecho caracteriza también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto, que no es más que, ¿cómo le puedo decir? Una situación que
de interpretación que hacemos nosotros, ¿no? Hay que ir a lo que el texto ha querido decirnos, ¿no? Desde su propio enfoque, desde su propia realidad, ¿ya? Y cómo aplicarlo para nuestros días también, para que no nos quede simplemente como algo de repetición, ¿no? Recuerden que este mensaje era para Israel, ¿no? En ese contexto está trabajado, ¿ya? Y también hay mensajes a las naciones que son las naciones que están alrededor de Israel, ¿no? Alrededor de Judá. Y que esto es muy recurrente porque otros profetas van anunciando lo mismo también, ¿no? Pero cuando nosotros miramos y trascendemos esto a un futuro o a una visión escatológica, de ahí donde ya vienen las dificultades, que cada uno tiene su propia escuela y cada uno asume tener la verdad o la realidad de este tema tan importante, ¿no? Uy, sí, Pastor, sí, sí. A ver, hermano William. Pablo. Pablo, esa vete entonces. Pastor, una consulta. Eh, Analizando lo que son los profetas, ¿no? Tanto menores ¿no? Eh, y mayores, siempre en su profecía que cada uno hace, siempre se relaciona con la justicia, con la esclavitud, con la humildad. Sí, sí, sí. Y esto, estas profecías, ¿no? Que realizan los profetas, también alcanza a los gentiles. A ver, Claro, obviamente, juicios para todos. sí hay juicio, sí, eso que está diciendo la hermana ahí sí es cierto, porque el caso de Amós lo muestra, ¿no? Ujú. Él va indicando y dice, por 3 pecados y por Pecados. el cuarto no revocaré el castigo a Tiro, ¿no? ¿No? O a Egipto, ¿no? En fin, entonces al que le tocaba, o al que correspondía. Y entonces eso, sí, el Señor también está preocupado, si bien la preocupación de Dios para con su pueblo, pero también esa preocupación de cuidar a su pueblo tenía que ver en relación a cuál ha sido la labor de ese pueblo ante las naciones, porque ellos eran los que tenían que llevar el mensaje. Pero cuando fallan ellos o hierran, entonces ahí entra el plan de Dios, ¿no? Que va hacia todas las naciones, ¿no? Y de así discípulos a todas las naciones. Eso es otro elemento. Y no ha cambiado esa figura, ¿no? El discipulado. ¿Qué importancia tiene en la iglesia el desarrollo de la vida de los creyentes, ¿no? Para que no dependan de nosotros, sino que dependan de Dios, ¿no? Una cosa es la obediencia al ministro, la sujeción en la iglesia, pero otra cosa es que el pastor se convierta en el que va a manipular tu propia vida, ¿no? Eso no es el papel ni el rol del pastor, de ninguna manera, ¿ya? Entonces, no puede exigirte, no puede coactar tu vida, no puede obligarte a que hagas alguna otra cosa si no está a tu voluntad o si no estás tú de acuerdo, ¿no? Eso es parte de la libertad también como ciudadanos. Entonces nadie tiene que manejar ni manipular eso. Bueno, en todo caso, vamos a ver que esto lo hacen no todos, bueno, algunos solamente, o que por ahí aisladamente aparece algunos casos, ¿no? Que hacen una tarea que después va a dañar a la gente, va a dañar a los hermanos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Espero que no sea entre ustedes algo, o que cuando llegue el momento, ustedes aprovechen ese espacio y cometan tropelías ahí medio, ¿no? Eso no le agrada al Señor, de hecho, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces acá, entre los quejos, el quejo de Miqueas, aquí encontramos entonces este aspecto. La primera parte entonces está como título, Sentencia de Dios contra ambos reinos idólatras, ¿no? Capítulo 1 del 1 al 16, ¿no? Y los temas, ¿no?, que están engarzados en ese tema principal es Dios aplastará el orgullo de Israel por ir contra la ley.
¿Ya? ¿Qué había hecho Israel? ¿Ustedes se pueden preguntar? ¿Qué ha hecho Israel para merecerse tal castigo? No es el pueblo de Dios, Ujú. no es la privilegiada, La no es desolación. la que está como la niña de los ojos de Dios, la que protege, ¿no? ¿Qué ha Pastor, pasado? Sí, Había perdido la misericordia, pastor. No tenían justicia, no ajá, amaban a su prójimo y no tenían humildad ante Dios. no, no tenían solidaridad, no tenían sensibilidad social, sensibilidad humana, ¿no? Ujú. Habían perdido todo ese contacto con Dios, ¿no? Sí, Y, y rompieron fácilmente pues, con el pacto de Dios, ¿no? Y eso, Dios lo sentencia, ¿no? Va a aplastar el orgullo de Israel por ir contra la ley, ¿no? La orgullosa Israel va a ser destruida, va a ser aplastada, ¿no? ujú. Terrible profecía, pero va a suceder eso, ¿no? Con la invasión asiria. Los asirios van a invadir, destruir Israel y el resto que queda pues simplemente mezclado con otras naciones, ¿no? Y ahí está pues el castigo por la idolatría, la destrucción de Samaria, ¿no? Eh, castigo por la idolatría, no solamente por la idea de que ellos adoraban imágenes, ¿no? Sino Ujú. porque se iban tras otros dioses, ¿no? que se olvidaron del Señor, pastor. Claro, se olvidaron Tomaron del Señor. otros dioses y se olvidaron y se hicieron, por eso que Exactamente, eso es lo que ocurrió. Se fueron tras otros dioses, ¿no? Y a Ujú. practicar otras formas religiosas, ¿no? Muy bien. Eso aparentemente puede tener su lugar a otro servicio o de algún grupo por ahí, uno puede sentirse bien aparentemente, pero eso al final no es el camino correcto, ¿no? Bien, entonces ahí está el castigo por la idolatría y la destrucción de Samaria, ¿no? Es otro tema que está dentro de este primer punto. Y también está el lamento por la invasión, lamento por la invasión, ¿no? Eh, sí, Samaria va a quedar destruida y nunca va a ser ni va a recobrar la condición de pueblo o de las tribus que habían ahí. Se perdieron todos los vestigios, ¿no? Genealógicos de esa tierra. Bien, o en relación con la gente que estaba en esa tierra. A eso voy. La segunda parte es la presión de las clases sociales privilegiadas, ¿no? Es decir, los ricos, ¿no? Capítulo 2 al capítulo 3, ¿no? Entonces ahí la actitud que ellos tenían, la explotación de los defensos, de los indefensos. Estos ricos explotaban a los pobres les daban míseros centavos y ellos que llevaban la mayor parte, ¿no? La mejor parte. Bueno, entonces ahí está la explotación de los indefensos. Está el gobierno también devorador y no defensor. Es una característica quizá que se vio dentro de Israel, ¿no? Y dentro de Judá. Eh, ¿qué tiene que ver eso que un gobierno devorador y no defensor? Porque todos los gobiernos deberían estar al servicio de los pueblos que los han elegido, ¿no? ¿Verdad? Así debería ser, hasta ahora en la letra funciona así, ¿no? Pero no siempre funciona en la acción concreta, ¿no? Ujú. Entonces, y por otro lado, cuando el gobernante o los que gobiernan comienzan a dar leyes duras, leyes difíciles, ¿no? Ah, aquí el autor pone gobierno devorador, ¿no? ¿No? ¿Puede el Ujú. gobierno devorar a su pueblo? Claro que sí, ¿no? Bueno, y también está la corrupción religioso estatal, ¿no? La corrupta religión estatal, el poder y los predicadores, ¿no? Temerosos de Dios. Bueno, entonces, aquí encontramos en esta parte ese elemento, ¿no? La Ujú. actitud aquí en este caso, ¿no? Es de humildad, de sencillez delante de Dios, ¿no? Eso debería ser la actitud. Lo tercero es el triunfo final de las gracias de Dios. Capítulo 4,
al capítulo 5, ¿no? Entonces se veía el triunfo mesiánico del reino sobre el mundo, esa lucha que se origina entre el bien y el mal, ¿no? Por fin termina y el reino de Dios es el que va a prevalecer, ¿no? Ese reino donde el Mesías se va a manifestar, el Mesías o el Cristo, ¿no? Ujú. Consideraciones previas acerca de esto. El Mesías vencerá, destruirá los poderes de este mundo y también fruto triunfo de Israel que haga apartarse de la idolatría. Eso también se ve en el pueblo, un grupo que va a apartarse de toda idolatría, ¿no? Esta parte de la controversia de Dios con el desagradecido Israel, capítulo 6, ¿ya? Y creo que es hasta el 6, todo el capítulo 6. También comentamos aquí las controversias de Dios con el desagradecido Israel. Israel era desagradecido y también fue desleal, y de alguna manera también infiel, ¿no? Esas eran las condiciones que tenía el pueblo en la época de Miqueas. Y por otro lado, decíamos, también era una nación muy, muy, muy religiosa, ¿no? Entonces, tenía todo un referente religioso, ¿no? Estaban los rabinos, el Sanedrín, este, el, el- la Procuraduría también, ¿no? Que tenía otra función diferente a la que tenemos hoy día en el mundo moderno, ¿no? Pero estas autoridades llegaron bien, ¿no? De alguna manera, diríamos aquí que, por otro lado, hay una invitación a que responda eh, el reino del norte, que responda a Dios, ¿no? Entonces, es de alguna manera el Dios demandando a su pueblo, ¿no? Dios demanda. Es como poniéndolos ¿cómo le llaman así, en forma popular? Cuando tú vas al banquillo de los acusados, ¿no? Y ahí viene el juez, está el fiscal, está tu defensor, y ahí está toda la lucha y el proceso, ¿no? Entonces, tienen que responder a Dios. Y el otro es la respuesta, pues, a una conciencia eh, que despierte, ¿no? Respuesta de una conciencia que despierta. Y castigo con la pérdida de la cosecha, ¿ya? Por otro lado está también eh, el hecho que, si bien hay pérdidas también, y está la alianza con los incrédulos, ¿no? De parte de Dios, y le da las oportunidades. Porque a Israel le dio muchas oportunidades, de paso uno piensa, pero ¿por qué Dios va a castigar a su pueblo? No, es que le dio muchas oportunidades y al final Jerusalén falló, ¿no? Judá falló. Ujú. Sí. Y la parte 5 entonces, la última, es el cumplimiento de la promesa del pacto al remanente de fiel, ¿no? Capítulo 7, todo el capítulo 7. Lamento del verdadero Israel, está ahí en el texto de esa parte, el verdadero Israel y su confianza en la misericordia de Dios, ¿no? Y el triunfo de Cristo, finalmente, en la época de la iglesia y en el milenio. Es lo que más o menos contiene este libro, ¿no? Y que nos da una pauta eh, digamos, de tener una visión, por lo menos, de este documento tan El teléfono importante. suena. Muy bien, ahora sí, entonces, ¿cuáles son sus Chica, pautas o preguntas, sus inquietudes acerca de este libro, lo que hemos comentado en esta parte? A ver, Pastor, una sí, consulta. Este libro de Miqueas habla bastante de idolatría. Pastor, una consulta. La idolatría nace desde la salida del pueblo de Israel en el Éxodo. Ahí se da inicio a la idolatría. ya, ¿quién ha estado hablando? Por acá no figura, me parece.
José era Pablo Lezameta. Pablo de Pablo, San Luis Pablo, ya hermano Pablo. Muy bien, sí. ¿Dónde se inicia la idolatría? Bueno, yo diría que no hay un inicio y tampoco es que Israel se volvió a eso, no. ¿Saben qué? Esta es una práctica que tenían en todo el Medio Oriente, en todo el mundo semita, el mundo acadio, en la cultura sumeria, especialmente en Sumer, ¿no? Recuerden que Abraham había salido de Harán, ¿no? Entonces, eh, todo ese contexto, ¿no? Social me hace ver aquí que había una cultura que, digamos, estaba ligado a estos ídolos, ¿no? A una forma de práctica cultural con estos ídolos. Entonces, eso creo que ese es lo que va a acompañar a Israel y no se va a curar porque Moisés le manda que solamente se adore a Dios, ¿no? Pero ya Israel estaba con eso en su corazón, pasó el desierto durante 40 años, pero su corazón se había quedado en Egipto, ¿no? Y por ende, en las prácticas egipcias, que tienen que ver con los dioses, ¿no? Había dioses de la muerte, a dioses del triunfo, ¿no? Dios de la música, en fin. Entonces, esas figuras hacen de notar Israel se complicó la vida con esto, ¿no? Y se contaminó. Y de hecho se volvió, pues, idólatra, ¿no? Y, Mm. y esa idolatría se muestra en su versión más alta en Amós, ¿no? Amós denuncia ese elemento, pero mostrando qué cosa, la misericordia de Dios, ¿no? La actitud de un varón casado frente a su esposa y cómo la llena de misericordia a pesar de, ¿no? Su infidelidad, como se ve en el caso de Oseas, ¿no? Oye, no sé si ha respondido a tu pregunta. No podemos hablar de un inicio de idolatría. Tal fecha empezó la idolatría, no. Simplemente en el contexto de la cultura acadia. José mismo lo menciona también, de paso, ¿ah? Para no hacemos tantos problemas. José, en su documento, en su libro de José, nos habla de esta manera, creo que está al final, me parece, ¿no? Cuando ya están ellos por entrar a la tierra, los reúne, ¿no? Hace una gran asamblea y entonces dijo de esta manera: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿ah? Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitan. Pero yo en mi casa, Serviremos a ti. claro, serviremos a Jehová, ¿no? Pero indica acá el texto, ¿no? O sea, nuestros padres adoraron a los ídolos que estaban al otro lado del río, ¿no? pastor, El otro lado del río está hablando, pues, de la época que estaban en el mundo acadio, ¿no? En Sumeria. De eso está hablando, de esa cultura idolátrica y que Israel se llevó en la mochila y que fue duro, ¿no? Ya hemos mencionado eso, que cuando ocurre la cautividad, ¿no? En 586, y vuelven ellos después, a los 70 años, ahí Israel se cura de ese mal, ¿no? Y no más ídolos, no más adoración a imágenes, ¿no? Sí. ¿Qué alguien más quiere hablar? pastor, Sí. pero hay algunos autores, ¿no? Comentan en sus libros, nos dicen que el hombre siempre por naturaleza le gusta adorar ídolos. ¿No? ¿Eso es correcto? Claro que sí. El hombre, por naturaleza, tiende a adorar a algo, ¿no?
o sustituye la creación, digamos, la adoración a Dios, ¿ya? Que está en su ser y que debe expresarlo, entonces lo expresa a cosas o a personas, ¿no? Es la naturaleza humana que tiene eso, ¿cierto? ¿No? Es la naturaleza humana que nos tiende al mal, de hecho. ¿Verdad? Entonces, la idolatría es parte de eso también, pero básicamente la idolatría es que relacionaba al oferente, al ser creyente, con el ídolo, ¿no? Y entonces era una forma de depender de eso, ¿ya? Y no de liberar, ¿no? Entonces Jesús viene y rompe con esa condición, porque dice, si ustedes conocieran la verdad los va a libertar, ¿no? Y creo que está en ese proceso. Más allá de lo que dijimos también en algunos días atrás, cuando hablamos de un proceso que hubo en el pensamiento religioso de los hebreos, ¿no? Que en un principio eran enoteístas, no eran idólatras en esencia, sino enoteístas. ¿Y qué cosa significa eso de enoteístas? El hecho de aceptar a un solo Dios, pero también creer en otros dioses, ¿no? No tendrían ningún problema de choque en cuanto a adorar a Dios y creer en otros dioses, ¿no? Esa es la forma anterior, pues, estando en Ur de los Caldeos. Y por eso podemos decir que cuando salió Abraham, Dios le habló a Abraham, ya, a un hombre que era pagano, ¿no? Porque Abraham era pagano, de familia pagana, ¿no? A veces nosotros los predicadores decimos, a veces abandonamos las cosas y decimos, no, Abraham sí era monoteísta, ¿no? Creyó en Dios, en el único Dios, y que fue santo, que fue puro, nunca hizo nada malo, ¿no? y, y por eso decimos nosotros que eh, él entonces fue escogido por esas virtudes, ¿no? Y no fue así. Abraham fue idólatra, ¿no? Y llevó esa condición, pero ahí estaba también el trabajo de Dios, y que al final se le nota y pasa a la posteridad, ¿no? Estos hombres de Dios ahora los tenemos ahí para ver su mensaje, ver su enseñanza, ver su instrucción, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Pastor, Sí, Miqueas era contemporáneo con Isaías, ¿no? sí, sí, así es. ¿Usted cree que posiblemente ellos habrán tenido, no sé, se habrán juntado? Pero Isaías era más, Porque Isaías era más hay textos que se asemejan, ¿no? Miqueas con Isaías. pero Sí, Isaías era más antes que Miqueas. claro. Y es No, Por ahí, posible. ¿verdad? Claro, no exactamente estuvieron casi al tiempo, sino Isaías fue anterior, un poquito más, y viene Miqueas. Y podía, digamos, que Miqueas haberse enterado de la existencia de mensajes de Isaías, y él escribe en su libro, ¿no? ¿No? Pasajes que son muy parecidos a los que aparecen en Isaías, ¿no? Porque no nombra tampoco, no dice, no, esto está en el libro de Isaías, no lo dice, ¿no? Pero sí Se asemejan. no solamente se asemejan, hay pasajes que son igualitos, Igual, ajá, ajá. igualitos, ¿no? Y bueno, gracias por esa, ¿qué? Leoncio, ¿no? Leoncio, buen dato o mejor dicho, el énfasis que has hecho, porque eso está ahí. No, A ver, si me da espacio, voy a ver si dónde está. Yo tengo un libro, justamente eso lo estaba revisando estos días y había estado mirando esto con un familiar y habíamos visto este caso también que mencionó nuestro hermano Leoncio, ¿no? A ver, vamos a ver cómo le vamos acá, aquí. Y está dentro de eh, de las carpetas ¿Cómo lo botas? de las carpetas de trabajo de sociedad bíblica, por ahí tengo análisis literario del texto. A ver, acá tenemos que buscar a la... Por ejemplo, está Isaías 2:1-4 y Miqueas 4:1-5.
Ya, a ver si es el mismo documento que yo tengo por acá. A ver. Lo encuentro, se los paso a ustedes para que vean esa semejanza que había, ¿no? Ujú. Ujú. Y, y lo puedes ver, no sé si tú lo puedes colgar, Carlos, o puedes compartirlo, ¿ya? O si tienes algún texto electrónico, ¿no? Y se pueda pasar, sería bueno. Pues en todo caso menciona nuevamente el caso de Isaías, ¿dónde está? ¿En qué capítulo? Y el otro, Isaías 2:1-4. Isaías Isaías 2:1-4, 2:1-4 y Miqueas 4:1-5. ya. Y Miqueas 4, Pastor, sí, sí, el libro que 4, 1 y mandaste 5, sí. de Kaiser Walter, ese libro, ahí se encuentra, ahí lo que habla del capítulo 12 del siervo de las promesas del siglo octavo. Ahí dice todo lo que refiere de Miqueas, en Jeremías 26, y habla todo de que cuando fue Amós, Joseas, Jonás y Miqueas, y el Ya, mayor de todo Isaías. A uno de ellos empezaron sus advertencias y promesas cuando la nación aún inundaban los ejércitos de Jorobán. miren el texto aquí que he puesto, miren, allá lo encontré, y que es exactamente igual, ¿no? Isaías 2, del 2 al 5, y Miqueas 5, del 1 al 5. ¿Ya? Lo mismo, Y se ve lo mismo, ¿eh? Lo mismo, lo mismo, ¿no? lo mismo, Vendrán, todo, muchas naciones todo vendrán, Igualitos. igualito, muchas ¿no? naciones vendrán. Y solamente el versículo 5 de Isaías sale aquí, oh casa de Jacob, allí caminaremos a la luz de Jehová. Y acá que dice En en rejas Jeremías, de arado. En rejas de nosotros arado. daremos el nombre de Jehová nuestro Dios, ¿no? Ya está más ampliado, diríamos así, ¿no? O parafraseado, ¿no? Pero lo demás está igualito, ¿no? El versículo 4 nomás, ¿no? Es diferente, ¿no? Y eso ya es cosecha de Miqueas, pero lo demás es igual. Y hay otros datos, eso es solamente un ejemplo para darnos cuenta de que sí, hay una relación, pues, ¿no? Hay una relación. Yo lo tengo acá en cuanto al texto, ¿no? Eh, está en hebreo, ¿eh? Fíjense en hebreo cómo el de los detalles que aparece, o sea, qué es lo que se repite, está en color amarillo, Igualito. en el texto en amarillo. Ya. Sí, no. Bueno, hay que No saber me haga reír hebreo. que me duele. Ah, sí. Bueno, hermano, entonces se ha hecho un milagro en ese caso. Ya. Bueno, ese hecho de mencionar, ¿no? Eh, o hacer un mensaje muy parecido al otro profeta, sin decir que eso pertenecía al profeta X, ¿no? Es muy recurrente en el caso de Miqueas, ¿no? Es una relación entre Miqueas e Isaías, ¿ya? Ahora, que no se hayan, hay algunos tratados en eso de Carlitos, ¿no? Y dice, no es plagio, es copia. Ya, bueno, hay que tomar en cuenta que en esa época no había derechos de autor, ¿no? Puede ser que también se haya escrito el mismo autor, pastor. Ah, ¿crees tú que ha sido el mismo? Pero creo que Ese. lo de Isaías, ¿ya? Es de Isaías. Pastor, ¿Cómo que? puede ser que haya citado, y como en ese entonces no había citado de tal autor o referencia de tal autor, puede ser que haya querido citar, ¿no? Bueno, es que eso con el tiempo ahora se ha hecho más específico, más mecánico y parte del trabajo investigativo, ¿no? Tú tienes que, tu fuente, tienes que demostrar tu fuente o el origen de alguna cosa que está en tu documento, pero que no es tuyo, ¿no? Eso es normal ahora, ¿no? Eh, Pastor, en este caso no se muestra así, pues, ¿no? Pero sí nosotros conocemos que en parte de esos mensajes que aparecen en Miqueas son de Isaías. o Sí, César. pues, pastor, disculpe, que no, quería empañar, tomarle foto
el tema de Miqueas y Isaías. ¿Se podrá? Ah, ya, lo voy a volver a poner. Sí, claro. Estaba atento, pero no copié. Así, copy y pega, ¿no? No, el otro pastor, el de la Biblia, Isaías. El que está en hebreo. Vale, pastor. En hebreo, pastor, el otro. Ya, también lo voy a poner, sí, espera eso. Ya, pueden tomarle fotos y decir, ya. ¿Listo? Ya pastor, listo. Ya está. Ahora falta el del hebreo. Ahora voy a pasar el otro. Ya está. Ahí está. Es. Y ya está. Solamente para darnos cuenta de que esto es un ejemplo, pero es recurrente, y ahí Carlos ha mencionado el caso, ¿no? De Isaías 4 y en Miqueas también 4. De paso me equivoqué, este es Isaías 2, del 2 al 5, y Miqueas 4, 1 al 5, ¿no? Acá creo que dice 5, acá hay un error. Es 4 del 1 al 5. Ujú. En todo caso, mire, para que salga mejor la foto, vamos a cambiar ese error. Este es 4. Pastor, creo que usted ha volteado, ¿no? Isaías, de castellano a gusto izquierdo y se ve hebreo. Ya. Ahora sí está. Y vamos a pasarlo de nuevo. ¿Qué dice ahí? No sé qué dice ahí. ¿Qué hay ahí? No sé. Hay que leerlo. Hay que estudiarlo bien en hebreo para ver qué es lo que dice, pero porque finalmente Ah, no, eso sí, claro. Pero acá está el castellano. Ya, está. claro. Sáquenle la copia. Tomen la foto. Con el cambio del error que había. ¿Ya? Ya está. ¿Rosa? ¿Ya está listo? Listo, pastor. Ya, muy bien. Bien, ¿algo más? Si no, vamos al descanso. ¿Ya está? Sí. Interesante. Muy bien. Lo voy a dejar de compartir, ¿ya? Lo voy a sacar. ¿Correcto? Momento, pastor. Oh, Ay, ustedes me avisan. ¿Silvia? momento. Ah, algunos quieren, creo que lo están copiando. No, Simplemente ya pueden pasó. ustedes relacionar los textos que están ahí, las citas, y luego lo buscan, ¿no? Ujú. Pero yo les recomiendo, o sea, a los que no conocen cómo sacarle foto, que algún familiar les indique cómo sacar, o de estas páginas que tenemos, se puede tomar foto, ¿ya? Ujú. Y entonces ahí pueda Sí, poderse pues, utilizar. ya está. Bueno, sigue Carlitos con el asunto de la copia, ¿no? No es plagio, es copia. Han Vamos a... decidido. No. Ah, ¿no ha sido tú? Es lo que he visto, no sé de quién será entonces. Bueno, o alguien que ha escrito en tu chat. No, Bien, vamos. la referencia que hizo no fue la mía. ¿Se acuerda que usted dijo, creo que yo había aportado un aporte, algo así? Sí, sí, sí. Fue Carlito, yo no fui. Ah, Él no, lo fue Carlos. hizo mío. Ah, ya, perdón. Sí, Carlos fue el que hizo la referencia. Sí. Carlos es santo. Eh, ya, Pastor, correcto. Entonces está bien. Sigue, a ver, pastor, eh, ya. ¿por qué siempre mencionan a este rey Ezequías? Siempre se escucha, ¿no? Ezequías. Ah, ¿en dónde? Por ejemplo, en Miqueas, en otros libros más, ¿no? Me parece que es en Daniel también. Bueno, Ezequías era un rey de Israel, de Judá exactamente, ya, y que fue muy considerado dentro de Israel. Hubieron reyes importantes. Ahí está el caso de Josías, está el caso de Ezequías, está el caso de Usías, ¿no? Reyes importantes para el pueblo, ¿no? Y que fueron rectos y cumplieron con el pacto con el Señor, ¿no? Y guardaron el pacto y por supuesto la ley también, ¿no? ¿Sí? Fieles a la ley.
Y ¿Ya? porque también sucedió o sucedieron todo este tiempo de profetas en el tiempo de esos reyes. Así es, sí, Ujú. claro. Y hay que ver que el caso de Ezequías, ¿no? Es el rey que Dios le da más años, ¿no? ¿No? O había sentencia ya de muerte para él, y él ora y Dios le dice, bueno, te voy a dar tantos Más años más. años, 15 ¿Ya? años más, creo. 15 años más. Y en esos Ajá. 15 años el hombre comete, pues, ¿no? De todo lo que había hecho, pues sale todo chueco, ¿no? Sí, entonces, Porque si no, la nadie hubiera enseñanza, vivido más. No, la pues, enseñanza, la enseñanza es que los tiempos de Dios son perfectos. Y que él tiene el claro, control de todo. claro, claro. Ujú. ¿Quieres algo más? Pues entonces la situación no va a ser tan buena, Cambia, ¿no? cambia. Cambia. Bueno, ahí llegamos, entonces, vamos al descanso y volvemos entre unos 10, 15 minutos, ¿ya? Ya, perfecto. Lo dejo ahí.